que Dios se lo va a premiar. Oye, en el libro de Juan, capítulo 8, desde el versículo 1, inicia la historia de una señora, de una mujer cuyo nombre en la Biblia no es revelado. La encontraron en pleno acto de adulterio. En esa época, en esa región, las mujeres que eran acusadas y comprobadas las acusaciones de que era infiel, era apedreada en una plaza pública. Eso servía de ejemplo para las demás, para mantenerlas a raya. La ley, al establecerlo, ellos, cuando la encontraron, se la llevaron a Jesús. Ahí había una doble intención, pero la más grande era tentar a Jesús. Le llevaron a la mujer a Jesús y le preguntaron a Jesús qué hacían con ella, y le explicaron lo que decía la ley. Yo no te voy a explicar cuál era el propósito de ellos con Jesús, pero sí te voy a explicar la respuesta que Jesús le dio a ellos, que también esa respuesta me fue dada a mí y hoy te es dada a ti. Dice la palabra que cuando le llevaron la mujer a Jesús, Jesús detenidamente se tiró al piso y comenzó a escribir en la tierra. Ellos insistían: Jesús, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con ella? Jesús se paró al ver la insistencia de ellos y le dijo a ellos, oigan, en el versículo 7, que es donde yo me he enfocado para que tú entiendas que tu carácter debe ser cambiado. En el versículo 7, Jesús le dijo, oigan, de ustedes, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra contra ella. Inmediatamente Jesús le dijo eso. Jesús volvió a su posición anterior. Se fue a la tierra y comenzó a escribir. ¿Qué escribía? La Biblia no lo relata. Poco después Jesús se paró y quedaba únicamente la mujer acusada. Y Jesús le preguntó, ¿dónde están los que te acusan? Y ella le dijo, se fueron todos. Mira, la conciencia de ellos los acusó. La conciencia de ellos no le permitió enfrentar a esa mujer que ellos habían llevado para ser castigada. ¿Sabe por qué? Porque ellos también cometían falta tras falta. Y en ese instante lo que ellos querían era condenarla a ella por la falta que había cometido. ¿Sabe que uno de nuestros problemas es que nosotros estamos pendientes de la falta del otro? E incluso a veces nos encontramos en conflicto, un conflicto tras el otro, en nuestro hogar, en el área de trabajo, donde nos ha tocado estudiar. Algunas veces hasta dentro de la iglesia. Es penoso y vergonzoso decirlo, pero algunas veces dentro de las iglesias también se presentan esos momentos de diferencia tan notables que se convierten en conflicto. Porque nosotros nos detenemos única y exclusivamente a enfocarnos en los defectos del otro, en los defectos del otro, en los defectos de los demás. Y Jesús quiere que nosotros nos examinemos y nos preguntemos a nosotros mismos, ¿soy yo alguien que está libre de pecado? Si te haces esa pregunta, en menos de 2 segundos encontrarás la respuesta. Y la respuesta sería, hay cosas en mí que deben cambiar. Y yo quiero decirte que una de esas cosas que tú debes cambiar es tu carácter. Tú debes someterte a un examen constante y permanentemente. Y verá que tu vida va a cambiar. Porque el Señor Jesús quiere de nosotros personas sociables. Que nosotros progresemos en todas las cosas que nos proponemos hacer. Que nosotros crezcamos en nuestra vida devocional con Cristo. Que no sea yo en el 2023 el mismo cristiano que soy hoy en el año 2022. Sino que yo avance. Pero que yo sea un padre distinto. Que yo pueda decir hoy, yo tengo 7 años en un constante cambio, porque eso tengo en el Evangelio. Y desde el día que yo me convertí, yo soy un padre mejor. Y que mis hijos me escuchen y digan, es verdad. Que yo sea un compañero de trabajo más sociable. Que yo sea un miembro de iglesia, hoy con 7 años en el Evangelio, distinto a aquel siervo, aquel varón que llegó y se convirtió cuando tenía 2 meses, 3 meses en la iglesia. No podemos ser igual. Pero lo mismo ocurre con aquel que tiene una visión empresarial. ¿Crees tú que será próspero en el futuro un empresario que haya puesto una empresa
un negocio, una industria de cualquier naturaleza y que 2 años después su capital esté sin haber aumentado nada? Tú mismo dirías, bueno, pues no va a ser próspero, porque se presume que si hizo una inversión debe avanzar, debe crecer, e incluso de un negocio a 2, de 2 a 3. Así debe ser nuestra vida social. Día tras día, nuestra familia, en el hogar deben sentirse orgullosos de que nosotros estemos en el Evangelio. Si nosotros estamos en el Evangelio y nosotros nos avanzamos, no somos cristianos, simplemente estamos en la iglesia. La segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Oigan bien, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Pero no puede ser una criatura distinta a la que llegó cuando no era cristiano, si no se ha mezclado y ha convivido con Jesús, al punto de que nuestro carácter sea tan cambio como que nosotros podamos decir, yo me lo propuse y lo logré. Ahora, te voy a decir algo. Hay algunas veces que nosotros somos sinceros y reconocemos que tenemos que cambiar. Y lo admitimos. Y decimos, yo tengo que cambiar. Y a veces nos vamos de rodillas y lloramos delante de Dios. Señor, yo conozco mis errores, los reconozco. Sé que agredo con facilidad, agredo a mi esposa. Yo agredo a mis compañeras, yo hiero a mi esposo, yo voy a la iglesia y canto, pero yo soy un monstruo con mis hijos, Señor, y tengo que cambiar. Alguna vez uno admite eso delante de Dios y se compromete con Dios que va a cambiar. Y dura 1 día, 2 días, siendo esa persona distinta, siendo esa persona que coloca a Dios en primer lugar. 3, 4 días después, vuelve a lo mismo. La Biblia dice en el Salmo 125, versículo 1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Si tú confías en Jehová y tú has entendido que debe cambiar y te lo ha propuesto y se lo ha prometido a Dios, yo quiero decirte que en ti hay la suficiente fuerza como para entregarte a Dios y no apartarte de Él jamás, y tratar de que en ti muere el viejo hombre y tú seas una nueva criatura. ¿Sabe por qué? Porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Ese monte no se mueve. Ese monte es firme, es estático, es para siempre. Así debe ser tu palabra delante de Dios. Tú debes entenderlo. Algunas veces creemos que somos demasiados débiles, que no podemos resistir. Pero no es así. No es así. El apóstol Pablo, cuando le escribió a Timoteo, le dijo, oye, a nosotros no nos ha sido dado un espíritu de cobardía. Es eso lo que debemos entender, que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Esto está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Entonces, si no nos ha sido dado un espíritu de cobardía, ¿qué nos ha sido dado? Un espíritu de poder, de amor, y al final dice, y de dominio propio. A ti nadie puede gobernarte, a ti nada puede dirigirte si estás en los brazos de Jesús. Porque tú tienes dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Proponte a partir de hoy dominarte a ti mismo, guiado con Jesús. No intentes hacerlo tú solo, porque separado de Jesús, nada podemos hacer. Y eso lo dice la Biblia en el libro de Juan. Y si la Biblia lo dice es porque es así. Nada puedes hacer separado de Jesús. Pero si tú te entregas a Jesús, tú verás que el espíritu de cobardía, ese espíritu que no te permite cumplir lo que le promete, incluso lo que te promete a ti mismo, tú verás como tú vas a ser victorioso. Vas a ser una persona de éxito.